Buenas noches a todas, a todos, ¿cómo les va? Vamos a empezar, así no se nos hace muy tarde. Bueno, primero agradecer la concurrencia de nuestra comunidad de desarrollo fuertemente, y los invitados sociólogos, de ciencia política. Bueno, primero presentamos a Oscar Madueri. Oscar es doctor en Ciencias Sociales, politólogo, fue rector de la Universidad Nacional de Rafaela, es docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, director del CED, de Rosario, del director del CED, fue el coordinador general de la red DETE, ¿sí? Así que, y para nosotros lo más importante es que es una referencia intelectual y académica en los temas del desarrollo y en los temas del desarrollo como a nosotros nos interesa. Entonces, tenerlo a Oscar en una tarde para compartir una conferencia y después nos ha prometido un diálogo más largo con todos nosotros, ¿sí? O sea, la idea es poder escucharlo y poder dialogar sobre algunas de las temáticas que nos interesan. Dos cosas contarle a Oscar también de nosotros. Nuestra licenciatura en Desarrollo Local Regional es la única en el país como licenciatura, como grado. Y le decíamos que nosotros hoy en quinto año estamos trabajando con un libro de él, nuestra bibliografía base es el último libro de Oscar, y a partir de ese libro empezamos a reflexionar sobre el pensamiento latinoamericano y las ideas de desarrollo que tienen los pensadores latinoamericanos. Entonces, cuando se dio esta posibilidad de tenerlo a Oscar en nuestra casa, le pedíamos esto, que pudiéramos hablar de estas temáticas, ¿sí? Que él nos contara su mirada, su abordaje, y después pudiéramos hacer un diálogo más externo. Así que, Oscar, muchas gracias por estar, como siempre, y te escuchamos. Bueno, gracias Gabriel por la invitación, gracias a ustedes por la asistencia, la presencia. Para mí es un gusto muy grande poder estar aquí, porque la verdad que en su momento cuando la Universidad de Villa María lanzó la licenciatura en Desarrollo Local Regional, me pareció una medida excepcional, porque creo que estos temas yo los he trabajado generalmente desde el posgrado y me pareció una muy buena noticia que una universidad pública empezara a trabajar estos temas desde el grado, porque creo que hay incumbencias, que hay todo un campo de trabajo que es creciente a mi juicio, al cual nosotros tenemos que tratar de abonarlo permanentemente, porque no es necesariamente algo visible de antemano, pero hay un campo muy grande de trabajo para a todos aquellos que nos interesa el desarrollo territorial, que además es un campo de múltiples disciplinas, eso lo saben ustedes tanto o mejor que yo en ese sentido. Entonces, decía recién Gabriel, bueno, que trabajo en desarrollo, trabajamos de una mirada en la cual nos interesa reforzar algunas cosas. Y efectivamente, yo vengo a compartir ahora con ustedes algunas reflexiones que en general están presentes en el libro, sobre todo en el último, algunas otras cosas que siguen dando vueltas, porque en realidad esto es una búsqueda permanente, ¿no? de mejores y nuevas respuestas para desafíos que son históricos, que se van complicando con el tiempo, que se hacen difíciles de sostener en nombre de esto del desarrollo. Ustedes saben que el desarrollo es un concepto que puede decir un montón de cosas, es un paraguas enorme. Debajo del desarrollo podemos meter cualquier cantidad de adjetivos, y además es algo que lo puede defender distintos puntos de vista. Lo pueden defender desde posiciones de izquierda, de derecha, de centro, más nacionalista, más aperturista, porque en realidad remite a un montón de atributos positivos que a todos se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en desarrollo, ¿no? Si hiciéramos ese juego, que yo lo suelo hacer con los alumnos, bueno, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando piensa en desarrollo? Y uno dice crecimiento económico, otro va a decir bienestar, otro derechos humanos, otro calidad de vida, posibilidades, educación. En realidad resume un sinnúmero de connotaciones positivas. En la teoría. Cuando vamos a las realidades,
ocurren cosas, a veces ocurre algo de eso, otras veces no, otras veces ocurren cosas bien contrarias, y la verdad que nos encontramos que a veces en nombre del desarrollo se hacen cosas que difícilmente podríamos sostener como políticas orientadas a ese fin. ¿Por qué digo esto? Porque si algo tenemos que hacer es atrevernos a disputar el sentido del desarrollo, a animarnos a cuestionar una idea que supuestamente se presenta como universalmente válida y la verdad que no es universalmente válida. Y como profesional proveniente de las ciencias sociales, casi que me resisto a creer que haya ideas universalmente válidas, por lo menos en las ciencias sociales. Ni el desarrollo, ni la democracia, ni la república son ideas que cobran sentido en los contextos reales de las sociedades que impulsan eso. Así como decimos, en nombre del desarrollo se defienden distintos tipos de políticas, la democracia también cobra distintos sentidos en los ámbitos donde se aplica. Por supuesto que hay pautas generales, que hay principios que en general son respetados en distintas realidades a los cuales las sociedades más o menos tienen que apuntar, pero la concreción real de ellas, la significación que se le dan a estos conceptos, va a depender de las posibilidades, de los alcances, de las capacidades, de los logros, de las disputas que se den en cada territorio en concreto. Para transitar este camino de la resignificación del desarrollo, uno puede tomar distintas vías. Yo elegí hace un tiempo la vía del pensamiento latinoamericano, por varias razones. Y eso creo que está presente en el libro, sí está presente, sobre todo en un capítulo, los modos diferentes de entender el desarrollo en América Latina. Y de ahí quiero retomar un par de ideas. Yo me atreví ahí a hacer una relectura de las históricas teorías del desarrollo en América Latina. Ustedes saben, teníamos la teoría de la modernización, ¿no es cierto?, con aquellos autores que estaban planteando, bueno, el mundo va hacia crecientes pautas de modernización, América Latina tiene que hacer lo suyo, hubo todo un campo teórico en ese plano. La teoría del centro-periferia, con la CEPAL a la cabeza, la teoría de la dependencia, y algunas otras que fueron existiendo. Y la primera pregunta en esa reflexión era, bueno, ¿por qué en lugar de partir de teorías? Porque una teoría siempre es algo más cerrado, es algo más coherente en su formulación. ¿Por qué no mirarlo desde el punto de vista de campos de entendimiento? Digo, ese es un concepto tal vez no tan legitimado como el de teoría, pero me parece válido. Entonces opté por ese camino, digo, campos de entendimiento, en el cual se mezclan las teorías. ¿Qué es un campo de entendimiento? Una manera de interpretar la realidad latinoamericana que pone o hace eje en una cuestión fundamental. Y me surgieron tres ideas. Puede ser ampliado y creo que esto es para debatir, ¿no? Digo, en primer lugar, América Latina como un territorio de ausencias. Distintas teorías que dicen que el problema del desarrollo en América Latina es que le faltan cosas. ¿Qué cosas le faltan? Otras que tienen las sociedades modélicas, supuestamente las más desarrolladas. Aquí están ausentes. Aquí no hay industrialización, lo dicen las teorías de la modernización. Aquí no hubo clase obrera industrial, dirían las teorías más de izquierda. Aquí no hay Estado consolidado, dirían las teorías más institucionalistas. Entonces lo que caracteriza a América Latina son las ausencias, lo que le falta. Es una visión que mira a otras sociedades como modélicas, decía hace un momento, y entonces de lo que se trata es de parecernos lo más posible. La verdad que en esta lógica de ausencia entran varias teorías y varias políticas de desarrollo. Las políticas más liberales, aperturistas, claramente encajarían allí.
Dice, bueno, abramos la economía para parecernos al mundo, para que las inversiones vayan y vengan. Teorías más de signo progresista también van por ese camino. Las que están diciendo, bueno, queremos ser un capitalismo con rostro humano. Pero para eso necesitamos un poco más de regulaciones públicas, necesitamos un poco más de controles, necesitamos unirnos con otros países latinoamericanos para fortalecer nuestra posición. Entonces, desde el punto de vista de las ausencias, hay un sinnúmero de ejemplos que podríamos poner y de políticas concretas que se vienen dando en las últimas décadas, en los últimos años también. La idea, lo decía recién, es que si en algo converge en esta teoría es que el objetivo es hacer un mejor capitalismo. No son pensamientos que estén buscando alternativas al capitalismo, sino que están buscando desarrollos alternativos. ¿Me explico? No están buscando alternativas al desarrollo, sino desarrollo alternativo. Que no sea un capitalismo de expoliación, que no sea un capitalismo que genere mayores desigualdades, sino que sea un capitalismo más humano. Cree este campo de entendimiento en que es posible un desarrollo humano, cree este campo de entendimiento en que es posible un desarrollo sustentable, que hay políticas que vayan en ese sentido y de eso. Es muy fuerte, probablemente yo creo que sea uno de los campos predominantes, el más histórico, el que más se ha trabajado en el pensamiento latinoamericano. Hay un segundo campo que también tiene mucho de histórico y que ha resurgido en las últimas décadas, sobre todo a partir de algunos procesos nacionales y populares fuertes que se han dado en América Latina, que diría el problema de América Latina es que es un territorio de ocultamientos. El problema no son lo que le falta algo, sino que han ocurrido cosas que no están suficientemente visibilizadas. ¿Y qué han ocurrido? Bueno, genocidios, expoliaciones, un proceso de conquista, se remiten hasta la conquista de América, un proceso de conquista en el continente que significó de algún modo eliminar todo lo que existía previamente. No fue un proceso histórico, como algunas interpretaciones plantean, de encuentro de dos mundos, sino que lo que ha habido es arrasar con los pueblos originarios, con su cultura, con sus modos sociales, con sus modos productivos. Y ese sesgo histórico sigue reapareciendo en distintas etapas de la historia de los países de América Latina. Con lo cual, de lo que se trata en nombre del desarrollo es poner sobre la mesa esa cuestión. América Latina no es la parte atrasada del sistema mundial, sino que es la parte oculta. El sistema mundial presenta esta crudeza de realidades que hace que si hay desarrollo en un lado es a costa de que no lo haya en otro lado. Y ese otro lado donde no hay posibilidad de desarrollo es, entre otros, América Latina. Son las históricas teorías tercermundistas, son la variante más crítica de la teoría de la dependencia, de Otoño dos Santos, por ejemplo. Es ese pensamiento crítico que abona la idea de revolución. Así como el primer campo de entendimiento piensa más en términos de cómo hacemos humano a lo que existe, al capitalismo, estas se están planteando, no, acá hay que hacer procesos revolucionarios, hay que cambiar. Y abonan socialismos, es decir, el nombre del desarrollo para estos campos de entendimiento está más cerca de los socialismos que de los capitalismos. El socialismo al estilo cubano, el socialismo bolivariano, el socialismo del siglo XXI. Lo que están buscando es generar procesos revolucionarios protagonizados por las mayorías populares y demás, con fuerte intervencionismo de los estados, de modo de generar nuevas condiciones. Hay un tercer campo que surge, que es el más histórico en realidad, pero que resurge en épocas recientes, que es
el campo más propio de los pueblos originarios, de las tradiciones previas a la conquista y que perviven en determinadas geografías, en determinadas culturas, en algunos países con más fuerza que en otros, que dice lo propio de América Latina es que es un territorio de alteridades. Así como el primero era de ausencia, así nos faltan cosas, el segundo están ocultas las cosas que... El tercero dice, América Latina es diferente, es constitutivamente diferente, y más allá de los procesos de dominación, de explotación que ha habido, sigue perviviendo alguna matriz que es propia de esta tierra, y que resurge en determinado momento, y que es otra cultura, es otra civilización incluso, en términos de ello, ¿no? Que es muy propio de los pueblos originarios, como decía. Algún autor ecuatoriano nombra algunos de estos pensamientos como vitalismos. Así como unos son capitalismos, otros son socialismos, estos son los vitalismos. ¿Por qué vitalismo? Porque hay una ligación muy fuerte con la naturaleza, con la madre tierra. Y hay una concepción de la vida que no puede prescindir de ese vínculo que es natural, que es cultural, que es histórico con la madre tierra. Con lo cual, hay una perspectiva que se diferencia claramente de los otros dos campos. Porque en todo caso, la discusión entre ausencias y ocultamiento puede pasar, por ejemplo, en quién tiene la propiedad de los medios de producción. Si la dejamos en manos privadas, pasa a manos públicas vía estatal. Lo que sería la propuesta más de los socialismos tradicionales. Aquí no está esa discusión, porque para esta concepción civilizatoria la propiedad es siempre comunitaria, porque no hay forma de realización de una persona por fuera de su comunidad, y no hay forma de realización de una comunidad violentando la naturaleza en la cual está inserta, con lo cual cambia la lógica. Y como muy bien ellos lo suelen plantear, su planteo no es hegemónico, es decir, no quieren la toma del poder para imponer un nuevo orden. Lo que están buscando es el respeto por su diferencia, por su alteridad. Por eso su propuesta está más ligada al concepto de desprendimiento. Walter Mignolo habla mucho de esto, retomando este pensar ancestral, ¿no? Desprendimiento significa hacer lógicas en las cuales determinadas comunidades se vayan saliendo de los esquemas de mercado, los esquemas de la sociedad capitalista, de la sociedad de consumo. Nos preguntaremos, ¿es posible esto? No somos nosotros los encargados de dar esa respuesta. Es algo que existe, que forma parte de sentires, de vivencias, de determinadas comunidades y que están dando la lucha por eso. Y que logran avances, que dos constituciones de países sudamericanos hayan incorporado la multiculturalidad y la multinacionalidad como componentes de esos estados, en el caso de Bolivia y de Ecuador, está dando la pauta de que no solo esto está vivo, sino que está avanzando, logrando algunas conquistas. Por supuesto, no son campos cerrados, no son campos herméticos, pueden coincidir o diferir. Lo que estamos tratando de hablar, por eso me parece más apropiado el concepto de campos de entendimiento que de teoría, es que necesitamos afrontar este desafío de disputar el sentido del desarrollo, animándonos a poner en cuestionamiento miradas tradicionales, formas más rígidas en las que nos hemos manejado para entender el desarrollo. Obviamente podemos optar en ellos y podemos decir, bueno, hay algunos países que les cuadra más un esquema. Converso mucho con colegas mexicanos, por ejemplo, ellos difícilmente se vean en otra lógica que no sea el primer esquema. Tal vez tan cerca de los Estados Unidos, por los tratados de libre comercio y demás, es un país que a lo sumo está buscando ponerle rostro humano a un capitalismo que es bastante brutal, en la forma como se está dando allá. Casi contradictorio, ¿no? Porque estamos hablando de uno de los países con mayor tradición de pueblos originarios de toda América Latina. Sin embargo, ha predominado y preddomina fuertemente esta otra mirada y demás. Probablemente si fuéramos a los pueblos andinos, hay un ir y venir entre el segundo y tercer campo.
tendremos que preguntarnos qué es lo que nosotros como sociedad planteamos y demás. Pero bueno, más allá de eso, ¿por qué me parece importante esta mirada? Porque creo que corre en el eje del debate del desarrollo. ¿Qué nos están diciendo esta perspectiva de los campos de entendimiento? Para mí algo fundamental, que el desarrollo es, por un lado, un desafío cultural y ético. Están diciendo, ojo, el desarrollo no es un desafío económico exclusivamente. ¿Por qué nos están diciendo que es cultural y ético? Porque están poniendo en discusión cuestiones que suelen ser omitidas en las teorías tradicionales del desarrollo. Por ejemplo, que el lugar de los sujetos, el lugar de las personas en las políticas de desarrollo. En las teorías tradicionales, con mayor o menor énfasis, el desarrollo es algo que se va a dar desde una lógica más mecánica, más técnica, más metodológica y que necesariamente va a beneficiar a los sujetos. El sujeto está en un rol casi pasivo. Va a ser beneficiario de las políticas del desarrollo. Por eso los gobiernos suelen separarse de las demandas de su sociedad e impulsan políticas más ligadas a su lógica y su interpretación ideológica que en una realidad. Este pensamiento latinoamericano cambia el eje, dice, el punto de partida es el sujeto. Algún autor lo dice con claridad meridiana. Las teorías tradicionales del desarrollo son mercadocéntricas, porque en definitiva lo que manda es el mercado. Hacemos un mercado más expandido, más industrializado, más integrado, más inclusivo, pero en definitiva el Dios es el Dios mercado, diría Frei Beto. Las posturas más críticas latinoamericanas están poniendo el eje en el sujeto, son pueblocéntricas. Es más, introducen la categoría de pueblo, algunas de ellas, para debatir las categorías sociales de la modernidad eurocéntrica, que entiende que el sujeto es un individuo y que la sociedad es una sumatoria de individuos. El pensamiento latinoamericano, que nosotros estamos rescatando, dice que el sujeto es el pueblo. O sea, es un colectivo social. Por lo que decíamos antes, porque no hay forma de realización individual, es otra concepción de lo social. La sociedad es de la que formamos parte, porque no hay vida separada de la sociedad, de la comunidad. Entonces, si uno pone el eje en el sujeto, y ese sujeto es un sujeto colectivo que adopta la forma de pueblo, que no es una forma definida, porque el pensamiento eurocéntrico también nos provee de categorías analíticas que no admiten fisuras. La clase social, la raza, son categorías cerradas. Al hablar de pueblo, hablemos. ¿Qué es pueblo? ¿Somos todos? Bueno, siguiendo la tradición romana, sería el populus. Todos los que habitamos un territorio somos pueblo. No, dicen algunos, pero no somos todos, porque no estamos todos en igualdad de condiciones. El pueblo remite a los que menos tienen. Siguiendo esa tradición romana sería la plebs. La plebe. Pueblo no es clase dominante. En nombre de, llámese en una sociedad monarquía, en otra oligarquía. Pueblo es el sustrato popular, lo que está abajo. Entonces, si uno introduce la idea de pueblo, estos campos de entendimiento van a ir girando en torno de, bueno, ¿qué decimos a partir de eso? Por supuesto que hay mucho más aporte, a mi humilde entender, de aquellas posturas que toman al pueblo como lo arraigado, como lo popular, como lo careciente. Porque ¿qué es lo que están diciendo? Si hay que ponerle nombre al desarrollo, el desarrollo es para que esos sectores sociales sean los principales beneficiarios de la política de desarrollo. Y no solo los principales beneficiados, los principales protagonistas. Y ahí cambia la lógica. Entonces el desarrollo no es un conjunto de medidas técnicas que tiene que favorecer a estos sectores, sino que el desarrollo es un proceso socialmente construido desde abajo, popularmente construido. A los que nos gusta el desarrollo local, territorial, les aseguro que nos viene como anillo al dedo. Porque automáticamente nos remite a los territorios. Hay que volver abajo, hay que mirar a la sociedad desde abajo y no desde arriba. Les hago una invitación, animémonos a pensar
los problemas del desarrollo, no tanto en el presidente A, el presidente B, la política, el plan X, sino en función de qué buscan, qué aspiran y qué hacen para lograr eso que aspiran las bases mayoritarias, los sectores populares de una sociedad. Ahí es donde tenemos que trabajar lo que nos gusta el desarrollo local y territorial. ¿Solo en la base? No, no estoy hablando de un basismo, es el punto de partida. Nuestro punto de partida no es la teoría del desarrollo sustentable que pensó un pensador europeo y que nos viene bárbaro. Nos cansamos de repetir eso en las aulas. Los invito a que recorramos otro camino. No es, con todo respeto, desde esas teorías que vamos a encontrar las mejores herramientas para resolver problemas concretos de nuestras comunidades, de Villa María, de la provincia de Córdoba, de Rosario, donde estamos viviendo, ¿no? De la Argentina en general, de América Latina en un contexto más amplio. Es volviendo ahí y animarnos a ir desprovisto de certezas, porque el rol del intelectual que fue llenado de contenidos teóricos, como suele ocurrir tradicionalmente en nuestras academias, termina siendo un personaje algo soberbio, ¿no? Entonces estoy lleno de certezas y voy, fíjense que decimos, bajamos al territorio. Ellos están más abajo, bajamos al territorio y les explicamos cómo hacer economía productiva, cómo ser más competitivo, cómo armar cadenas de valor, cómo hacer cuestiones participativas. Invito a que lo pensemos al revés, ir desprovisto de certeza con nuestro saber, que es uno de los saberes que se necesita para el proceso de desarrollo. Abiertos a reconocer los otros saberes, que tal vez no están tan formalizados, pero que son tácitos, están ahí, son saberes hacer, y que son muy fuertes, y que necesitamos para llevar adelante nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas formas de transcurrir este camino. El pensamiento latinoamericano, en algunas de sus vertientes más ricas, como el pensamiento decolonial, o como todo lo que fue la filosofía de la liberación, muy fuerte en la década del 70, la filosofía, la teología y la pedagogía de la liberación, ¿no? Ustedes saben que a veces tomamos a Paulo Freire y lo descontextualizamos un poco. Paulo Freire fue uno de los pilares de la pedagogía de la liberación, pero también hubo una teología de la liberación, es decir, el rol para una sociedad con opciones religiosas tan fuertes como desde ahí trabajar en la recreación de un nuevo sujeto, o la filosofía de la liberación, que Argentina fue uno de los países centrales en esa búsqueda. Eso después fue apacado por los golpes militares, lo sabemos, pero está resurgiendo. Y aquí hay un aporte, entre varios, que a mí me resulta fundamental, que es el pensar situado. Permítanme 2 minutos de esto. ¿Qué dicen estos autores? Que hay un modo de pensar abstracto, universal, que nos viene heredado de esta formación eurocéntrica. Que es decir, bueno, modeliza las ideas y modeliza las sociedades. Y entonces a partir de ahí surgen los grandes conceptos que son universalmente válidos. Entonces, el desarrollo es tal cosa, como decíamos antes, la democracia es tal cosa, la sociedad es tal cosa. El pensar situado es un camino inverso, es decir, partimos desde abajo y vemos qué tipo de sociedad real tenemos aquí. Que seguramente no encaja con ese modelo, porque si partimos de los modelos, tenemos un grave problema. Hacemos políticas modélicas, que no encajan. Cuando las queremos aplicar a la realidad, resulta que la realidad no encaja con esa teoría. Y por lo general solemos entender que la equivocada no es la teoría, sino la realidad. Y ahí nos equivocamos nosotros. Si nosotros creemos que la teoría que tenemos es infalible, cuando la aplicamos en un caso concreto no nos cuaja del todo, lo que tenemos que hacer es respetar esa realidad para tratar de repensar y resignificar desde allí, y no impugnar esa realidad como insuficiente, como imperfecta, porque no encaja con un modelo teórico que supuestamente es universalmente válido. Estamos, fíjense ustedes, poniendo en discusión el pensamiento único.
que el pensamiento único no es solo liberal, no es neoliberal. El neoliberalismo llevó al extremo el pensamiento único. El pensamiento único es caer que cree que hay una sola respuesta para la diversidad de situaciones y de realidades que nos podemos encontrar. Pensamiento único puede ser económico, pero también puede ser cultural, puede ser filosófico, puede ser político, institucional. Cuando nos dicen que las democracias latinoamericanas son de baja intensidad, debate central en la ciencia política, nos están diciendo hay un modelo ideal de democracia y América Latina no llega a ese ideal. Entonces, sigan participando. Sigan intentando ser cada vez más democráticos hasta que nos parezcamos a Europa, Estados Unidos y demás. ¿No será que habrá que pensar que nosotros estamos entendiendo la democracia de otra manera? Y que necesitamos construir instituciones a partir de lo que esas sociedades están planteando. Eso es abrir el campo de posibilidades. Algunos gobiernos lo han hecho, algunos líderes se han animado en ese camino. Y aparecen cosas maravillosas, como por ejemplo los consejos comunales, en algunos países latinoamericanos. Porque la democracia modélica se está quedando cada vez más con su componente liberal que con su componente popular. Democracia pasa a ser el respeto de las instituciones, la república. Varias voces muy fuertes en nuestro país dicen eso. Hay democracia porque hay división de poderes, porque hay elecciones cada tanto tiempo y porque funcionan los parlamentos. La verdad es que esa es una mirada importante, a mi juicio, limitada de lo que es la democracia. Democracia también es lo que ocurre en la calle, democracia también es lo que ocurre en ámbitos no formales, no institucionalizados, lo que ocurre en distintos foros que se van armando a veces, ocasionalmente, en función de una problemática concreta, y cuanto más logremos mecanismos de que esas propuestas, esas ideas logren canalizar y penetrar el sistema institucional, más rica vamos a ir haciendo la democracia. Entonces, hay un camino latinoamericano a la democracia, como hay un camino latinoamericano al desarrollo. Tenemos que animarnos a pensar eso. Si no, estamos encorsetados. Entonces, ¿qué dicen esto en ese pensar situado? ¿Por qué el pensar tiene que ser situado? Por una cuestión fundamental. La cultura, por eso decía que corre en el eje hacia lo cultural y ético. La cultura no es un dato aleatorio. La cultura es constitutiva del sujeto. Somos porque pertenecemos a una cultura. Y porque pertenecemos a una cultura nos podemos abrir hacia otras culturas. Entonces, de lo que se trata es de recrear eso. A nosotros se nos ha dicho, incluso desde la escuela secundaria, que en Argentina somos débiles culturalmente, porque somos un crisol de razas, porque vinieron los migrantes, porque hay algo de pueblo originario, una mezcolanza que no está muy clara. Como somos pueblos mestizos, eso también se traduce en culturas aparentemente no nítidas. No, señores, es una cultura mestiza en todo caso, pero cultura al fin, con sus valores, con sus códigos, con sus costumbres, con sus modos de ver y sus modos de hacer. El pensar situado nos dice algo muy concreto. Todos miramos desde algún lugar. No miramos desde una especie de panóptico que está por encima de la realidad. Todos miramos en nuestro día a día, en nuestro accionar, desde el lugar en el que estamos situados. Nuestra comunidad, nuestro barrio, la educación que tuvimos, lo que recibimos de nuestros padres, la forma como nos hemos criado, los valores que fuimos absorbiendo, el tipo de trabajo que tenemos, los amigos con los que frecuentamos. Eso nos va perfilando, nos va dando lo que algún autor llama una especie de locus, un legado que nos pesa acá. Tenemos un legado con el que miramos. Ahora, eso está y no lo podemos correr. Eso trauma al sujeto, querer correrse de su legado, querer ser otra cosa que no es. Es como romper con los lazos, romper con los vínculos que nos atan a una comunidad, a una historia, a un territorio, y abrirnos al mundo. El pensar si todo lo que dice, no rompamos, respetemos, fortalezcamos, y entonces nos abrimos desde un lugar, desde una identidad. Rodolfo Kusch, tremendo autor, pensador de la filosofía latinoamericana, decía, desde nuestro domicilio existencial.
Somos el lugar que habitamos. Fíjense qué definición para los que trabajamos el desarrollo local territorial. Somos el lugar que habitamos, donde hemos nacido, donde transitamos. Eso es nuestro legado. Ahora, eso lo llevamos como cultura. Falta un paso más. Decía, el pensamiento latinoamericano nos desafía a pensar el desarrollo en términos culturales y éticos. Es esto, respetar nuestro legado. ¿Qué paso más nos falta? Decidir defender ese legado en nombre del desarrollo. Y ese es un paso, ¿saben qué? Político. El pensamiento latinoamericano nos está diciendo el desarrollo es un desafío cultural, ético y político. Porque el decidir hacer políticas de desarrollo a partir de una historia, de una memoria, de una identidad y de una opción por una sociedad de la que formamos parte, es una decisión política. Esa decisión política va a orientar las estrategias económicas, culturales, sociales, institucionales que llevemos adelante en nombre del desarrollo. ¿Me explico? No hay posibilidad de encauzar un proceso de desarrollo si no es decidiendo claramente qué estamos defendiendo. Quita el desarrollo de su lugar de neutralidad. El desarrollo no es una idea neutral. ¿Neutral qué significa? Que da lo mismo quién la esboce y quién la impulse. La verdad, no da lo mismo. Y si algo nos enseña la historia latinoamericana es que no da lo mismo. No da lo mismo políticas que defiendan al mercado interno o políticas aperturistas en lo económico. No da lo mismo llevar políticas de ampliación de derechos que políticas de restricción de derechos. No da lo mismo políticas que vulneren conquistas sociales a políticas que defiendan privilegios de determinados sectores. Entonces, nos interpela a tomar posición. ¿Qué defendemos en nombre del desarrollo? No es un concepto neutral. Y tampoco es aséptico. ¿Saben qué significa aséptico? Si vamos al diccionario, dice algo que no genera compromiso ni emoción. Si no nos comprometemos con lo que nos estamos formando, con lo que entendemos, y si no nos emocionamos con lo que hacemos, la verdad, dediquémonos a otra cosa. Trabajar en nombre del desarrollo local territorial es convertirnos en militantes, en el sentido más rico del concepto, de esta idea. Llevar nuestro tiempo, nuestros esfuerzos, dialogar con otros, impulsar ideas, capacitarnos permanentemente, escuchar otras voces, tomar decisiones, emocionarnos con eso que estamos haciendo. Entonces, cuando uno ve la riqueza de aportes teóricos y de aportes prácticos, de política, de gestos, de acciones que han impulsado tanto pensadores como protagonistas de los procesos del desarrollo en América Latina y en otras latitudes, pero me estoy concentrando en la parte del mundo donde estamos situados, vamos a encontrar que nos invitan a sumarnos a este camino de decidir y decir con voz firme lo que estamos defendiendo. Esto por supuesto que generará acuerdos y desacuerdos. Bueno, bienvenido sea. Porque hay algo ahí que el pensamiento latinoamericano a mí me parece que ayuda mucho. Vamos bien con el tiempo, si no digo algo más para ir a las preguntas. Permítanme cerrar con una idea que a mí me parece muy rica también, de estos aprendizajes que uno va obteniendo de meterse en la realidad de la que formamos parte. Sabemos que el desarrollo tiene adjetivos y lo adjetivamos permanentemente. Decimos desarrollo humano, el desarrollo sustentable, el desarrollo social, el desarrollo institucional. Probablemente porque queremos enfatizar algo más que otras cosas. Seguramente porque el concepto de desarrollo por sí solo nos está resultando algo insuficiente. Hablamos de desarrollo, pero no lo vemos. Entonces le ponemos
bueno, le vamos a poner desarrollo humano. Vamos a tratar de priorizar, porque claro, en nombre de desarrollo tenemos una parte de la sociedad cada vez más marginada, más pobre, sectores sociales en núcleos duros de pobreza, indigencia, entonces desarrollo humano. Vamos a tratar de complementar algunas variables para que eso ocurra. Está muy bien. El desarrollo tiene adjetivos y nosotros tenemos que adjetivar como modo de decir, bueno, puntualmente, ¿a qué estamos apuntando con esta medida, con esta política? El desarrollo tiene escalas, lo sabemos. Y esto es bueno para quienes trabajamos en desarrollo territorial, porque hasta hace no mucho tiempo atrás, el desarrollo era solo nacional. Las políticas y los actores que impulsan el desarrollo son los gobiernos nacionales. Y de ahí para arriba, los organismos internacionales. Al asumir que el desarrollo tiene escala, estamos diciendo, cuidado, también hay desarrollo subnacional. También hay políticas provinciales, también hay políticas locales que van en nombre del desarrollo. Es multiescalar. Hay escalas del desarrollo. Y eso nos está diciendo algo más, que los territorios donde nosotros estamos insertos no son islas. Y esto es romper con una idea engañosa que algunos territorios suelen caer. Todo lo que aquí pasa lo resolvemos entre nosotros. Hay algunos territorios que se preparan bien para sus desafíos y logran resolver gran parte, pero no son islas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre van a estar afectadas, positivo o negativamente, por políticas supralocales, provinciales, nacionales, incluso globales, situaciones. Un territorio no es una isla, pero tampoco es un recipiente, que todo lo que ocurre en ese territorio le viene dado desde afuera. Entonces, la idea de que el territorio, que el desarrollo es un desafío multiescalar, creo que es una idea que el desarrollo territorial ha ayudado mucho a instalar, pero que hay que seguir instalando. Es una idea muy rica porque dice, perfecto, necesitamos contextos que favorezcan determinados procesos, pero también necesitamos que los actores situados en un territorio concreto se comprometan en determinadas lógicas y demás. Es decir, es posible el desarrollo local. Ahora, no con desarrollo local exclusivamente vamos a lograr resolver los problemas generales de la sociedad. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Pero hay campos de especialización, hay campos de trabajo, porque en nombre de esto podemos decir, el desarrollo local, que está más ligado a las lógicas de proximidad, nos invita a nosotros a que manejemos técnicas de mediación, de diálogo, de talleres, de análisis situacional, de construir mapas de actores y mapas de poder en los territorios. Es una invitación que les hago a que ejercitemos esto, es una práctica. ¿Qué es un mapa de poder? Bueno, miremos a los actores reales de carne y hueso que actúan en nuestro territorio. Aquellos que son más visibles. En el desarrollo local, una de sus ventajas es que se hace visible. No hablamos de actores anónimos, porque por ahí nos cruzamos en la panadería, o en el cine el fin de semana, o en un restaurante, o en la plaza. Eso también puede llegar a ser una ventaja metodológica a la hora de encontrar herramientas de análisis y de diagnóstico de esa realidad. El desarrollo tiene tiempos, dije, tiene adjetivos, tiene escalas, tiene tiempos. ¿Qué significa que hay tiempo? Y la verdad, amigos, es que no siempre una sociedad está preparada para asumir desafíos del desarrollo. No es así. Porque no cualquier contexto histórico da lo mismo. Había un texto maravilloso de Norbert Lechner. Norbert Lechner fue un politólogo chileno. Y lo que él decía, hizo un análisis sociológico y politológico de la sociedad chilena en época de la dictadura de Pinochet, y claramente sus conclusiones eran que la sociedad chilena no estaba en ese momento, en determinada coyuntura que él analiza, preparada para grandes desafíos, porque había sido perseguida, porque había sido mutilada, porque había sido silenciada, porque había sido asustada y permanecía en muchos de esos estados. Entonces, una sociedad que está adormecida, aplacada, asustada, es una sociedad que no tiene las energías suficientes para proponerse grandes transformaciones, grandes cambios.
Entonces hay que hacer un trabajo más de abajo, más silencioso, de recuperación, de la autoestima, de animarse a hablar, de animarse a participar. Y sus tiempos, la temporalidad de esa sociedad se va extendiendo, se va haciendo más larga. No por casualidad, los gobiernos que no quieren grandes complicaciones y grandes movilizaciones y situaciones populares tienden a adormecer las demandas sociales, a poner en un estado de stand-by a sus sociedades, sea por persecuciones, como han hecho los gobiernos militares, o sea por vaciarnos la cabeza con contenidos que nos bombardean a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y demás. Cuidado con eso. El desarrollo requiere tiempo y requiere determinadas condiciones de posibilidad, que hay que trabajarlas. Estas cosas en general son parte de las discusiones. El pensamiento latinoamericano ha dicho mucho de esto. Pero hay algo, una cuarta condición, que a mí me parece propia de nuestro modo de pensar. El desafío del desarrollo tiene adjetivos, tiene escalas, tiene tiempo. Y hay una cuarta cosa fundamental, tiene protagonistas. Saca el desafío del desarrollo un poco de ese lenguaje neutro de los actores del desarrollo. La verdad que es un concepto que lo usamos, debo reconocer, yo lo uso permanentemente porque lo tenemos incorporado al lenguaje, pero es un concepto un poquito vacío. La idea del protagonista nos invita a pensar quiénes efectivamente protagonizan el proceso de desarrollo. ¿Quiénes son los que se ponen al hombro ese desafío? ¿Quiénes defienden determinadas ideas? ¿Quiénes defienden determinadas políticas? Si el desarrollo es un desafío político, significa que hay alguien que protagoniza esa historia que se está escribiendo. Ustedes saben que cuando uno se remite al origen etimológico del concepto de protagonista, nos lleva a la tragedia griega, que es el arte, una de las manifestaciones del arte en esa civilización. El protagonista es el que lleva el rol fundamental, el que protagoniza una obra, sea artística, sea real. Al protagonista, en la tragedia griega, siempre le aparece el antagonista. Es decir, otro que quiere ese rol protagónico, o que lo quiere protagonizar de otra manera. Ambos conceptos, protagón, antagón, terminan en agón. Cuando uno va al diccionario, agón, ¿qué significa? Disputa, tensión, conflicto. Si uno piensa que el desarrollo tiene protagonistas y que por ende tiene sus antagonistas, es una invitación a reintroducir la lógica de las tensiones sociales y de los conflictos sociales en los procesos de desarrollo. Y ahí se nos cayó por lo menos la mitad de la biblioteca. Creo que más de la mitad. Creo que se nos cayó el 80%, por ser suave, de la biblioteca. Que nos viene diciendo que los consensos básicos. Hacer desarrollo local es apostar a los consensos básicos, la co-construcción. Es fantástico. ¿A quién le gusta el conflicto? ¿A quién no nos gustaría consensuar en lo que hacemos en nombre del desarrollo? El problema es que el consenso es muy difícil de lograr. Y que en nombre de la apología del consenso solemos evitar a los conflictos y solemos ver a los conflictos sociales como una enfermedad social. Cuando aparece el conflicto, esta sociedad está enferma. Y la verdad es que el conflicto no es una enfermedad social. El conflicto es una de las formas en las que los procesos sociales se dan. Los procesos sociales pueden ser consensuados con algunos y para determinada cuestión. Pueden ser competitivos con algunos para otra cuestión. Pueden ser de fuerte control de unos hacia otros. Pueden ser colaborativos.
también pueden ser conflictivos. Y a veces necesitamos traer el conflicto a la mesa de discusión para poder hacer aflorar las tensiones reales que esa sociedad está presentando. Y desde ahí podemos llegar a obtener a veces mayor claridad para pensar qué políticas o qué iniciativas debemos llevar a cabo para trabajar en nombre del desarrollo. Porque si esperamos ponernos de acuerdo en todo y con todos, creo que es un camino que nos conduce al fracaso. Hay experiencia en esto. Sugiero no dejar de transitar ese camino, porque el consenso, ojalá que se convierta en nuestro punto de llegada, ojalá nos pongamos de acuerdo, pero nunca es el punto de partida. Los puntos de partida son, por lo general, los que expresan nuestras diferencias, nuestros puntos de vista, porque todos estamos situados en esa misma realidad desde un lugar diferente, algunos con más beneficio, otros con menos, unos con necesidades más urgentes, otros no, con necesidades satisfechas, otros con necesidades insatisfechas, uno con una parte de poder importante, otro careciendo de ella. Entonces, animarnos a reintroducir la idea de que el campo de las relaciones sociales es muy amplio, que incluye, como decía, consenso, competencia, control, colaboración, pero también conflicto, es algo que esta manera de entender el desarrollo nos ayuda a ver. Hay protagonistas, pero también hay antagonistas, porque es una manera de decir que no siempre vamos a estar todos de acuerdo en lo que queremos hacer en nombre del desarrollo. Y eso nos invita a optar. Y eso es una manera, yo creo, de fortalecer las democracias desde una lógica más sustantiva, que es efectivamente abonar a que una sociedad exprese sus opciones y las dispute en el marco de las reglas de juego de la democracia. Ahí vamos a hacer fuerte la democracia. Cuando nos bancamos, dar la discusión a fondo y que los sistemas que tengamos para tomar decisiones impliquen quién gana y quién pierde eventualmente en esas cosas. Entonces, la idea de protagonista me parece fundamental para empezar a adoptar nuevos lenguajes en nombre del desarrollo. Termino con una cosita que está vinculado a esto. En el desarrollo territorial nos gusta hablar mucho de la planificación estratégica del desarrollo territorial. Aquí hay un campo enorme de trabajo también. También un campo enorme de debate. Muchas veces hacemos planificación sin estrategia. ¿Qué significa esto? Metodología pura. Juntamos a los actores, hacemos un FODA, hacemos talleres de análisis de temas críticos. Como no queremos profundizar mucho para que no se arme lío, tiramos consignas genéricas y decimos tenemos un plan estratégico. No, lo que tuvimos es una metodología aplicada para que no nos peleemos, para decir un par de cosas bonitas como nos gusta decir. Alguna vez hice con los alumnos, cuando los planes estratégicos de ciudades estaban en su boom, allá a fines de los 90, los 2000, hicimos un análisis como de 80 planes estratégicos. Los 80 empezaban de la misma manera, con una foto de los actores del territorio, el intendente, el presidente de la Cámara Comercial, el director de la escuela, el cura, aquello todo, ahí diciendo los abajo firmantes nos comprometemos a hacer de nuestra ciudad, Villa María, por poner un ejemplo, la ciudad ambientalmente más sustentable, socialmente más equilibrada, más respetuosa de los derechos de ellos. Claro, ¿quién se va a oponer a eso? ¿Qué ocurrió con la mayoría de esos planes? Como son inconducentes, los cerramos, los guardamos y seguimos con las acciones cotidianas. No fueron mandatos en general para la acción, salvo excepciones. Estoy extremando como para dejar una idea, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué le faltó a esa planificación? Le faltó estrategia. ¿Qué es estrategia? Poner prioridades. Poner temporalidades. Decidir qué hacemos, cómo lo hacemos.
¿qué priorizamos? Porque los recursos en general son escasos, y no solo los recursos económicos, los recursos de nuestras capacidades, el tiempo que tenemos. Pero agrego una cosa más, así como dije, la planificación sin estrategia es pura metodología, la estrategia sin política es mera receta. Porque podemos decir, vamos a hacer esto primero, establecemos las prioridades, vamos por tal obra, vamos por tal sector en primer lugar. Estamos haciendo pensamiento estratégico, pero al pensamiento estratégico hay que ponerle contenido político. ¿Y qué significa contenido político? Lo que dije antes. ¿Con quién voy a hacer esto? ¿Con quién nos vamos a protagonizar este proceso? Y si digo con quién nos vamos a protagonizar, inmediatamente hay que responder contra quién vamos a hacer esto. Y hay que animarse a pensar así. Lamentablemente o afortunadamente, yo soy politólogo, o sea que para mí afortunadamente, a los politólogos nos entrenan para mirar las tensiones sociales, o sea que estamos llevando de a poquito este debate a nuestro campo de entendimiento. La verdad que en cada medida, en cada acción que llevemos adelante en nombre del desarrollo, vamos a tener quien se va a sumar y quien se va a favorecer. Aquella vieja pregunta, ¿no? ¿De qué lado estás? Y ustedes dirán, ¿es muy binario esto? No, el desarrollo en esta perspectiva política contiene a la multiplicidad de opciones. Pero es cierto que la multiplicidad de opciones para tener efecto político en determinado momento, en determinada coyuntura y ante determinado caso, requiere una opción, o esto o lo otro. Porque las sociedades, y no es un invento de la teoría, es una historia real, las sociedades dirimen sus tensiones y sus conflictos optando por A o por B de manera contingente, o sea, no de manera permanente. En este momento hay que resolver esto. Y a partir de esa resolución generaremos una nueva situación que probablemente nos proveerá de nuevas tensiones. En definitiva, lo que quiero significar es que estamos, creo todos, la mayoría de los que estamos aquí presentes, en un desafío hermoso que es el del desarrollo, en un desafío direccionado particularmente a los temas territoriales, y cuando nos metemos en el territorio hay algo fundamental, un montón de cosas. El territorio nos enseña. El territorio nos enseña permanentemente porque en los territorios reales están grabadas las rupturas y las suturas sociales. Entonces tenemos que ir a partir desde ahí para animarnos a impulsar política de desarrollo. Y apoyarnos, sí, en la buena teoría que nos hay para que nos ayude a ver con más claridad. Pero no es al revés. No es creyendo que vamos a tener toda la respuesta teórica cuando recién vamos a estar en condiciones de bajar al territorio, como decíamos antes. Es animarnos a comprometernos desde abajo y es animarnos a tomar opciones. Si la palabra política les resulta muy fuerte, digámoslo en términos de tomemos opciones, tomemos partido por las cosas concretas que ocurren en ese territorio. Y allí seguramente empezaremos a encontrar soluciones, probablemente pequeñas, probablemente parciales, pero el desarrollo territorial es eso, es un camino de aprendizaje que se construye sobre bases concretas. Es como aprender a caminar en un sentido, un pasito, después el otro. No podemos correr de entrada, solucionar todos los problemas de una vez. Desarrollo territorial es solucionar esto, eso nos dio fuerza, saber y energía suficiente para animarnos a mayores desafíos. Desde ese modo yo creo que podemos ser como profesionales protagonistas de lo que está por venir en nuestros espacios de vida, en nuestras ciudades, en nuestras regiones, en nuestros ámbitos rurales y demás. Bueno, muchas gracias. Para preguntar, para hablar un rato. ¿Quién quiere tomar la postre? Dafne. Mi nombre es Dafne, soy estudiante avanzada de la licenciatura en Desarrollo Local Regional. No sé si me escucho bien. Estoy en instancia de trabajo final de grado y estamos orientados al tema de lo que es el ordenamiento territorial, las zonas periurbanas. Y saltan como datos, por ejemplo, que en la localidad, por ejemplo, de Villa María, más del 60% del territorio es periurbano, ¿no? Y encontramos vacíos legales a la hora de afrontar el desafío de un ordenamiento territorial con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, como para repensar el rol hoy en día de los municipios en esos desafíos políticos, cuando en idiosincrasias por ahí de, por ejemplo, en ese 60% de territorio periurbano, la mayoría son sectores
agricultura, de la agricultura, ¿no? Y que de cierta manera se apoyan muy fuerte en regulaciones provinciales o nacionales y no crean como un vínculo de identidad o de pertenencia, o no se cuidan estos sistemas productivos sociales. Entonces eso te lleva a repensarte constantemente qué rol es el que están cumpliendo hoy en día esos municipios, si son políticas de emergencia, de supervivencia frente a el recorte de los recursos, si tiene algún margen de acción a la hora de poder hacer algún pie, digamos, en el territorio, ya sea por medio de una ordenación, por medio de un fomento de ciertas políticas y demás. Que digamos, uno lo que está incluyendo claramente es que uno se está volviendo generalmente a los 90 a esa política de supervivencia que están generando los municipios y cómo hacer para frenar y para proponer y para seguir avanzando, ¿no? Con un plan económico, político y social propio y que no sea replicable. A ver, Daphne, ¿hacemos una pregunta y respondemos o hacemos varias? No, mejor busquen ustedes, me parece que vamos a una porque si no se me van a meter a mí. Porque Si van a hacer así, una hora. claro, si van a hacer así, esta sola. Y cerramos. Y cerramos. No, Daphne, es muy interesante tu pregunta, está muy bien hecha. Yo no sé si hay una respuesta para ese interrogante grande o ese conjunto de interrogantes que te estás planteando. Hay cosas que sabemos. Los municipios han sido receptores y están siendo receptores en los últimos tiempos me refiero décadas a esta parte, de todo un conjunto de demandas sociales que antes no iban direccionadas al municipio, eso lo sabemos, ¿no? Le pedimos ahora salud, educación, movilidad, y se ha roto un poco el modelo tradicional. Entonces ahí hay algo que la sociedad argentina en sus instituciones no ha resuelto todavía adecuadamente, cuál es, y menos, casi que la provincia de Córdoba tiene un poquito mejor resuelta que otras provincias, algunas de estas cuestiones en cuanto a atribuciones locales. A veces tienen los municipios demandas que exceden sus atribuciones, ¿verdad? Y contextos legales, institucionales, provinciales o nacionales que constriñen mucho ese tipo de lógica. Ahí no nos queda otra que seguir pugnando por cambios institucionales. Los protagonistas casi digo actores, ¿vieron? Los protagonistas del desarrollo local tenemos que fortalecer nuestro conocimiento y nuestras voces, hacerlas más explícitas en cuanto a la necesidad de rediscutir cuestiones federales y legales, institucionales, para que esa trama institucional se vaya fortaleciendo. Eso por un lado. Simultáneo con eso, el trabajo directo con esos actores, con esos protagonistas. Vamos y venimos con los conceptos. Con esos sujetos que son periurbanos, como vos decís, a los cuales hay que involucrarlos en lógicas que hacen a su vida privada. Vengo de un encuentro en Villa Yardino con el Ministerio de Educación, que a mí me gustó mucho, porque era de las escuelas rurales de la provincia. Me invitaron a dar esta charla, pero después me quedé en los talleres 2 días, donde cada escuela cuenta sus proyectos para lograr asentar a los jóvenes en su territorio, que el joven que egresa a la escuela no piense solamente en irse, en que busque alternativas productivas. Y la verdad que uno ve que hay mucha riqueza de iniciativa, mucho compromiso por parte de los docentes, de las instituciones, de los que están involucrados ahí, de los alumnos, de los familiares de los alumnos. ¿Qué está faltando y que surgía ahí claramente? Y bueno, falta claridad de hacer esas ideas en proyectos más viables. Faltaba claridad respecto de qué le tenemos que pedir a determinadas instancias. Entonces ocurría algo, viene a una tarde a un taller funcionarios del gobierno nacional, del gobierno provincial y traen sus programas. Entonces ellos cuentan de arriba abajo, nosotros tenemos el programa Córdoba Joven, que es esto, lo otro. El otro día tenemos este programa que financia misma. Y había como una distancia. El funcionario que viene y dice lo que tiene y no escucha mucho a lo que está en el auditorio, porque dijo lo suyo y se fueron. Y el auditorio que no sabe qué pedirle. Ahí es donde la gente, o el protagonista, el profesional del desarrollo territorial, como nos querramos denominar, tiene que tener esas destrezas, esas capacidades. Ese es el trabajo de ustedes.
cómo captamos necesidades y demandas en los territorios y las traducimos en ideas, proyectos, y cómo dialogamos con las instancias de la gestión pública en distintas escalas para generar ese acercamiento. Ahí hay un trabajo enorme, porque si no es diálogo de sordos. Cada gobierno va a venir con su libretito, con su cuentito, con sus políticas, llamará A, B o C, con su programa de financiamiento y distribuirán así. Y cada comunidad estará cada vez más encerrada en sus lógicas y más atrapado en eso que vos decís. No tienen horizonte, no tienen perspectiva, no saben si se tienen que quedar, si tienen que ir, ven que están desconectados, que nadie los escucha. Ahí hay un rol de la gente de desarrollo territorial en lograr que esas voces se escuchen y demás. Y cada caso en particular, no hay modelo, si hay algo que nos enseña el desarrollo territorial, no hay recetas. No hay recetas. ¿Qué significa esto? Vayamos a la realidad y veamos qué podemos solucionar para esa realidad concreta. ¿Eso es hacer desarrollo? Sí, por supuesto. ¿Eso es ser agente de transformación? Claro que sí. Entonces no hay una receta. Yo no te puedo dar de acá te podría contar, que a lo mejor ustedes también lo saben, tal experiencia indica y el Señor lo hicieron así de esta manera. Conocer cómo otros lo hacen está bueno. Por eso los foros y los espacios de encuentro. Pero lo importante es captar esa demanda, traducirla en proyectos y saber que hay... Es un gestor, es un traductor el agente de desarrollo territorial, es un traductor, el que traduce demanda, el que le da cuerpo a las políticas, el que negocia, el que se aspira a la camiseta en ese camino, en fin, no sé si te contesto mucho, pero por ahí. Bueno, yo soy Elías, también de la carrera de desarrollo. Te quería hacer dos preguntas, digamos, que están muy ligadas, pero en esto que vos decías recién de que tanto los intelectuales y los agentes o actores o protagonistas, si realmente el rol es individual o es colectivo, o de movimiento, y cuál es el estado, cuál es el protagonismo que tienen los movimientos sociales en esto, porque por ahí, en lo que decías recién, esto de ser traductores de distintos comunidades o de distintos sectores o de la problemática de la realidad, yo creo que la mejor forma de poder tenerlo o de traducir una problemática es mediante una organización, un movimiento y que se autoorganiza en ese territorio. Entonces por ahí como que se me hace una disputa en esto de decir, bueno, soy yo realmente que puedo ir a ver la traducción de distintas personas que están, por ejemplo en el caso de recién, del campesinado, y yo poder hacer síntesis de eso, o se necesita una organización que ellos mismos hagan síntesis y de ahí salga. ¿Por qué digo esto? Primero, bueno, esto en el rol de los movimientos sociales hoy en día, y segundo, por la situación que hoy se vive no solo a nivel país, territorial, sino a nivel latinoamericano, que son los protagonistas, los líderes y demás. Está pasando en Argentina con Cristina, está pasando con Lula en Paraguay, está pasando con Lula en Brasil y así con un montón de lugares, en el cual el líder es el que hace síntesis de los votos, la intención de voto y demás. Y para abajo no hay organizaciones o movimientos sociales que puedan impulsar otra cosa. Entonces, en esto de lo que hablamos del desarrollo, lo que nosotros creemos como actores, ¿cuál es el verdadero rol del movimiento social o de los movimientos sociales, o como vos lo ves, en esto, digamos? Porque por ahí, bueno, le dijo Linera el otro día en Caracas, el intelectual va a disputar el campo simbólico, lo que vos decías en un principio, pero el movimiento social yo creo que es el que disputa la política, y no un actor o no un agente o un protagonista. Excelente la pregunta y la reflexión, porque tu pregunta vino acompañada de una reflexión. Yo soy de los que creen que solo la organización vence a tiempo. Claramente. Es decir, tenemos que apostar a ese camino. Y los líderes son líderes en tanto conducen esos procesos sociales que se van dando. Es de abajo arriba. La historia de nuestras sociedades es de abajo arriba. Y esa es la verdadera fuerza de los líderes. No inventa una realidad. La interpreta, la conduce, la resignifica, abre puertas, abre caminos. Entonces, claramente, la fuerza de la transformación social está en ese campo genérico de los movimientos sociales, donde hay un montón de cosas, pero la lógica es hacia organización. Eso es construir democracias protagónicas. Porque lo decíamos antes muy rápidamente, si no, caemos en el cepo que nos ponen los poderes, hoy le llamamos los poderes fácticos, que es restringir
la democracia y vaciarla de contenido y dejarla solo en su formato institucional. Resignificar la democracia en nombre de un desarrollo transformador y demás implica protagonizar los distintos procesos. Entonces, claramente, abrir el juego. El propio Linera, que vos mencionabas, y tantos otros dicen, la democracia se la fortalece con más democracia. Donde hay una duda, abramos el juego, que se expresen más voces. No hay que tenerle miedo a lo popular, no hay que tenerle miedo a lo masivo, al contrario. Es desde ahí donde sacamos elementos, y ese es el gran atributo de los conductores, ¿no? De los líderes, que son los que interpretan más rápidamente y de mejor manera esa música, esa sintonía. La historia es la historia de lo que los pueblos hacen a través de su fuerza, de su movilización. Entonces, ¿a nosotros qué nos cabe en nuestros distintos roles? Contribuir a mayor concientización, contribuir a mayor organización, contribuir a mayor empoderamiento. Son palabras muy propias del desarrollo en perspectiva política. Empoderar, es decir, en ustedes está la respuesta, organizarse mejor, concientizar. Ese es nuestro rol de mediador, traductor, intérprete, cadena de transmisión y demás. Y eventualmente, si nos da, alguno de ustedes le da para elegir como líder, enhorabuena. Esperemos que cuando esa situación se les presente, mantengan esta llama viva de la permanente vinculación con lo popular, ¿no? Que es lo que hace que esos líderes trasciendan determinadas circunstancias, determinadas coyunturas. Pero sí, sin duda va por ahí, por la organización. ¿No? Una consultita o una idea, a ver cuál es tu opinión. En los procesos de globalización que empiezan a administrar determinadas variables, determinadas dimensiones cada vez más determinantes, vos mencionabas el tema de los medios de comunicación, podemos mencionar los aspectos financieros, podemos mencionar también algunos aspectos hasta jurídicos y de jurisdicción también que empiezan a tomar el carácter más global. Y nuestra estrategia decimos que es cada vez más territorial, cada vez más pegada a los procesos comunitarios, entonces se produce ahí un protagonismo y antagonismo de dimensiones distintas. Totalmente. Aparecen algunas respuestas que hay que darlas, que tienen que ver con generar más protagonismo a nivel local, generar mayores procesos de densidad en cuanto a la construcción de relaciones y organización. Algunos procesos de desconexión en algunos aspectos, empiezan a aparecer Samir Amin y algunos otros que dicen, bueno, desconectar determinados aspectos. Pero bueno, el conflicto ahí es fuerte, ¿no es cierto? Porque los espacios globales empiezan a ser cada vez, empiezan a reconstruir los territorios en territorios globales, empiezan a reconfigurar. Yo te quería preguntar, ¿qué reflexiones hay, qué reflexiones haces vos y qué reflexiones hay sobre esos aspectos que son, me parecen, los aspectos que más están pensando en nuestra estrategia, que es el desarrollo local y regional? Bueno, Pablo, también, mamita, con estas preguntas. A ver, alguna reflexión en el sentido. La pelea siempre es despareja. Para los que estamos en esta cuestión del desarrollo territorial, la pelea es despareja. Elegimos, algunos dirán, elegiste el campo equivocado, porque es más fácil dejarnos preocuparnos por estas cuestiones y llevamos la vida loca. La pelea es despareja, es cierto que hay un escenario, un contexto global que no es nuevo, pero que tiene rasgos durísimos. La globalización, mi humilde entender, no es post-caída del muro, en realidad es un proceso de sistema mundo, ¿no? A mí me gusta más esa interpretación de Barres, que vos mencionaste a mí, y tantos otros, que es, el mundo siempre estuvo conectado, mundializado, hoy ya decimos globalizado, y en esa conexión los territorios jugaron distintos roles, y entonces América Latina ha jugado un rol histórico de proveer cosas para que a otros les funcione mejor, un rol condicionado. Si hemos sido proveedores de materias primas y antes de metales preciosos, qué sé yo, para el centro. Entonces nos ponemos en un rol donde el centro nos digita de algún modo, nos dirige. Esa es una manera, pero también hay lógicas internas
en esos territorios que abonan o no tampoco tenemos todo para afuera, ¿no? Porque si no también caemos en la fácil. El mundo nos dominó, la globalización siempre nos oprimió, como si adentro no hubiera cómplices de esa situación. Nada. No funciona sin correas de transmisión eso. Entonces, es cierto que hoy estamos, en las últimas décadas, en un escenario probablemente más grave, porque esa globalización neoliberal, miren, yo me había anotado acá, si lo encuentro lo digo, si lo busco, se lo leo, si no lo repito, como me sale. Algo encontré. Hay algo que este nuevo escenario llamado globalización tiene como dato grave que tenemos que analizar. Primero, el mercado es el gran enunciador. Esto es propio del capitalismo. Frei Beto dice, ¿cuál es el enunciador colectivo? ¿Es la religión como en la Edad Media? No. Frei Beto, un teólogo de la liberación brasileño. ¿Es la religión, la iglesia como fue en la Edad Media? No. ¿Es el Estado como fue en los estados de bienestar, en el capitalismo, los estados socialistas en el mundo previo a la caída del muro, a la caída de la Unión Soviética? No, es el mercado. El gran enunciador colectivo, es decir, el que dice lo que está bien, lo que está mal, lo que vale, lo que no vale, es el mercado. La globalización en la que estamos actualmente es una globalización de mercado, con lo cual nos pone a nosotros en condición de sujetos de consumo. El que logra consumir más es porque logró ser más exitoso en esas reglas de juego imperantes. Y si es más exitoso, pasa a ser el ejemplo a seguir. ¿Está bien? Eso significa que el mercado sea anunciador. Emulamos a aquellos que le fue muy bien. Yo, miren, Bill Gates, qué bárbaro la fortuna que hizo, se la hizo toda laburando. Y los Roca, Tinelli. Tomemos el ejemplo que quieran. Es decir, la sociedad nos puede decir, che, este tipo, si le fue bien, ganó mucha plata, le hizo laburando. Dígame si no escuchamos esto todos los días. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Que el éxito es una destreza individual. Los ganadores son individuos. Y el Estado pasa a ser una interferencia. Automáticamente, de esa mirada, todo lo que sea intervención del Estado es para molestar. Por eso, si el gran enunciador colectivo es el mercado, las medidas intervencionistas que en América Latina históricamente han favorecido procesos de desarrollo son malditas o son impugnadas. Cuidado con esto, ¿no? Miren el problema que tenemos. Ya nos ponen al Estado en el lugar de mala persona. El Estado viene para hacer daño. ¿Por qué? Porque hay sobrados ejemplos de que el que la hizo bien, con lo suyo, qué sé yo, sin tantas restricciones, son los éxitos y los modelos a seguir. Segundo, el escenario actual de globalización, y esto lo dicen los economistas, infinidad de voces, algunos economistas, muchos, es que estamos en una etapa de financiarización de las relaciones económicas. Es decir, es más rentable poner la plata en el circuito financiero que en el circuito productivo. Esto no es un invento argentino, muchachos, nosotros no inventamos los paraísos fiscales. Yo cuando quiero dar esto en clase les muestro a los alumnos un mapa donde aparecen los paraísos fiscales en el mundo. Argentina no aparece en ese mapa. ¿Saben cuál es el círculo más grande de paraísos fiscales? Estados Unidos. ¿Saben cuál es el segundo círculo más grande? Inglaterra. El tercer círculo más grande, Suiza. Los países que en nombre del desarrollo queremos emular. ¿Qué significa un paraíso fiscal? Un lugar donde vos ponés la plata y nadie te pregunta dónde la sacaste. ¿No? Entonces, estamos en una etapa del capitalismo que es distinta a la de la década del 50, donde el capitalismo en serio era hacer industria pesada. Se gana más dinero poniendo a circular financieramente la economía. Díganme si no les está pasando a todos los que tengan una cuentita en el banco, que reciben una llamada
Señor Oscar Madueri, sí. Ah, mire, lo llamo del banco tal. Quería llamarlo para avisar, usted tiene una cuenta que así, que me depositan el sueldo. No, le queríamos avisar que usted ha sido asignado con un crédito de 400.000 pesos. Y yo no pedí ese dinero. No, bueno, pero le estoy dando una buena noticia. Usted le acabamos de asignar un crédito. No, pero escuchame, yo 400.000 pesos no puedo pagar nunca, es un dinero que no me lo imagino. Soy un empleado público, docente universitario. ¿Qué significa eso? Ese bombardeo al ciudadano de a pie del sistema financiero. Que en esta etapa de la República Argentina, poner plata, circular financieramente es negocio. Si es negocio para los bancos, quedémonos seguros que no es negocio para el desarrollo popular como nos está gustando. Entonces, no hay condición, lo que decía antes, no siempre hay condiciones de desarrollo. Pero esto también no es un invento nuestro. Lamentablemente, hemos vuelto a una situación de creer que cuanto más nos abramos al mundo y vengan a venir inversiones, sí, inversiones están viniendo, inversiones especulativas, por supuesto. En el mundo están diciendo, che, vamos a Argentina que vos ponés dólares, lo convertí en plata, la sacás al mes y ganaste en dólares un 3-4%. No lo ganan en ninguna otra parte del mundo en un mes. Nosotros no sabemos cómo es eso, pero así funciona. Entonces ese dinero que entra, a alguien hay que dárselo. Entonces nos llaman a todos para que tomemos crédito, para que el sujeto consumidor, que decíamos, que cambiemos el auto, nos vayamos de vacaciones. 60 meses, el otro día de uno, 60 cuotas para pagar un viaje al exterior. ¿Ustedes se imaginan lo que es viajar hoy y pasarse 5 años pagando el viaje? Es muy loco. Bueno, pero eso nos está dando la financiarización de la economía. Y varias cosas más, pero una tercera que lo sostiene Jorge Alemán, invito a que lo escuche. Jorge Alemán es un argentino, vive en España, psicólogo, psiquiatra, sociólogo, discípulo de Laclau. Está diciendo Jorge Alemán que hemos entrado en una etapa del neoliberalismo que él llama de la producción radical de subjetividad. Es decir, es como que dijera, el liberalismo va por todo. ¿Qué significa ir por todo? Ir por producir un sujeto, nosotros, una persona, a la medida de las necesidades de este capitalismo expoliador financiero. ¿Y cómo es ese sujeto? Es un sujeto que quiere consumir, que quiere correr cada vez más rápido, que quiere vivir la vida loca y demás. Como todo eso nos excede, ¿qué hay que hacer? Hay que romperle a ese sujeto los lazos que lo vinculan y lo arraigan a algo. Sus lazos sociales, sus vínculos con su comunidad, con su historia, con su familia, con sus amigos, con los de su clase, con los de su raza, con los de su género. Romper todo tipo de vínculo para que ese sujeto sea alguien dispuesto a correr rapidísimo, a ser el más exitoso, a ganar más dinero, como sea, porque el capitalismo actual no te pregunta cómo ganar, a ganar el dinero como sea. Si te va bien, bien. Y si no te va mal, te genera una enorme frustración. Y para eso el capitalismo ya generó sus antídotos, que ustedes lo saben mejor que yo. La droga, la evasión de los temas reales, el bombardeo mediático permanente, la cabeza que te la hacen, te la agujerean por todos lados. Y dice algo, a mi juicio, fantástico, Jorge Alemán. Dice, si esto se logra, se va a cumplir esa profecía que lleva un título de un autor francés que se llamaba El crimen perfecto. Hace 30 años salió un libro que se llamaba El crimen perfecto. Y lo que decía Evo Baudrillard era que se ha cometido el crimen perfecto, han matado la realidad. Lo que estaba denunciando es que se venía una época donde los medios de comunicación construyen la realidad. ¿No? Las grandes cabezas a veces se anticipan a los tiempos. La realidad ya no va a ser lo que es, sino lo que te dicen los medios de comunicación. Miren si tenía razón. Pero dice Alemán, si el capitalismo neoliberal del siglo XXI logra romper los lazos sociales, el crimen sí va a ser perfecto. Entonces no vamos a tener posibilidades de salirnos de este esquema. ¿Qué queda? Él dice algunas cosas, otros dicen más. Pero yo creo que lo poco que dicen estos autores es lo que venimos diciendo acá. Volver a los territorios, volver a las culturas, volver al arraigo. Ahí es donde están los lazos.
Ahí es donde están los vínculos. ¿Qué nos queda para resistir esto? Volver a hablar con el de al lado, volver a trabajar con los vecinos, volver a ayudar a los que tenemos cerca. ¿Es muy poco? No lo sé. Al menos es una misión concreta que tenemos. Y no dejar de participar en las causas de los movimientos sociales y en los liderazgos que interpreten esto y nos ayuden a transformar. Pero resistir, en épocas donde toca resistir, es resistir desde lo local. Para evitar que ese crimen sea perfecto, para evitar que esa globalización, esa pelea tan despareja entre globalización y territorio nos lleve puesto. Justamente para evitar que eso ocurra, hay que volver a los territorios. Realmente creo esto. Y lo dicen ahí, volver a reconstruir lazos. Hoy cerrábamos, lo señalo a Pablo porque él estuvo allí, en el encuentro, uno de los organizadores, Pedro, retomó algo que yo dije rápidamente, pero que en realidad Pedro lo dijo con más fuerza y con significación. Si queremos trabajar en el desarrollo territorial, en un punto y en un punto principal y muy importante, tenemos que asumir que es un desafío ético. Yo lo dije hoy al pasar. Es un desafío ético. Y la ética es algo individual. O sea, nosotros tenemos que decir qué camiseta nos ponemos. Nadie nos tiene que venir a explicar, porque así no va a servir. Es decir, nos ponemos la camiseta de esta causa, de los movimientos sociales, de la protección del mercado interno, de la integración latinoamericana, de los derechos humanos, de las diversidades, del respeto por el otro, de la sociedad de iguales, de romper con los privilegios, de ganar en derechos. Si nos ponemos esa camiseta, es el camino que estamos haciendo de desarrollo local. Y la verdad que cuando nos ponemos esa camiseta nos damos cuenta que no somos pocos. Eso es la buena noticia. No somos pocos. Nosotros estamos medio dispersos, medio golpeados, medio aturdidos. Si nos quedamos mirando la televisión y mirando los problemas globales que no tienen solución desde nuestra lógica individual, y nos vamos a frustrar. Entonces, lo más probable es que nos corramos y nos aislemos. Ahí nos ganamos. Ahí generamos ese sujeto aislado, insensible, porque ya no me sensibilizo por lo que ocurre al lado, ya no me importa. El crimen es perfecto en ese caso. Está en nosotros evitar que eso ocurra. ¿Cómo lo evité? Bueno, con esta cooperativa de productores, con este grupo de chicos en condiciones de riesgo, con estos que defendemos un derecho distinto, con estos que ayudamos a armar un programa de economía social, con estos que construimos un plan de ordenamiento territorial y evitamos que nos fumiguen en los centros urbanos donde vivimos, o que se haga extractivismo sin ningún tipo de control en nuestro territorio. Y esas son las pequeñas, grandes batallas que nos animan a seguir en esta idea, sabiendo que, bueno, que tomamos partido en esto, ¿no? Por ahí lo veo. ¿Algo más? Creo que no. No, mucho gusto. No. Una pregunta livianita, por favor. Más. Tiene que hasta que vuelva de nuevo Oscar o pasa tiempo. Ya estamos tan lejos, Le hago una cortita. Vale, Por favor. Marina, también estudiante de desarrollo. Quería preguntarle qué lectura, la hago corta, vos ampliar lo que vos quieras. ¿Qué lecturas haces sobre el discurso actual que hay, tanto latinoamericano como local? ¿Y de qué manera repercute en ese diálogo, en esa militancia del desarrollo día a día que llevamos con familiares, con pares, con el barrio, más que todo, que es muy difícil llegar a la persona que no es de la universidad o que por ahí se cierran esto de los medios de comunicación hegemónicos? En los medios, al mismo tiempo, cómo nosotros militamos de una manera intentando de construir ese diálogo a la par. ¿Qué lectura también sobre eso? A ver, el discurso es algo grande. Entiendo que vos te estás refiriendo a ese discurso, o yo lo interpreto así, o tomo este camino. Ese discurso que nos dice que decíamos antes, que la política es una mala palabra, que no hay que meterse, que no hay que discutir. La mesa del domingo, por favor, no hablemos de política si no nos peleamos. ¿No? O sea, nos atraviesa lo cotidiano. O esta cuestión de la grieta, que pareciera ser que es un invento discursivo. La grieta es la distancia social,
la distancia entre privilegio y derecho que tiene nuestra sociedad y la sociedad latinoamericana históricamente. La grieta es que haya familias que no tienen para comer, la grieta es que no tenga familias que no haya para vivir, que chicos que tengan que andar a volar por la calle hurgando en la basura, ¿verdad? Esa es la grieta real. Lo otro es una construcción discursiva desde los poderes dominantes en los cuales están diciendo, bueno, olvidémonos de la grieta, todos pensamos en celeste y blanco, todos somos argentinos. La verdad, eso es vaciar absolutamente de contenido, lo he dicho. Y yo creo para eso que hay que recuperar la política y lo político. A ver, ¿qué es? Si a mí me preguntan rápido, ¿qué es la política? Yo digo, prácticas sociales, no individuales, prácticas sociales orientadas a consolidar o transformar un orden social. Digo prácticas sociales. ¿Qué significa? Que es todo el conjunto de energías sociales que se expresan en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. Una manera de ver la política restringida, que es la manera dominante, es creer que solamente la política es lo que hacen los políticos. ¿Quiénes son los políticos? Los que disputan cargos. La política es la disputa de cargos políticos. Los políticos son corruptos. Conclusión del silogismo, la política es corrupta. Chao. Saquemos la política de la mesa del domingo. Porque es traer mugre. Caemos muy fácilmente presas de un silogismo que vació de sentido. Si nosotros recuperamos el concepto, la idea de la política como conjunto de prácticas sociales tendientes a orientar o transformar un orden social, nos ponemos todos y cada uno de nosotros en el lugar de sujeto político. Aristóteles, antropos son políticos, todos somos sujetos políticos, animales políticos. ¿Por qué? Porque como personas estamos insertos en una sociedad buscando hacer cosas para que esa sociedad se parezca lo más posible a lo que uno desea como sociedad ideal. Y entonces nos lleva a decir qué nos gusta y qué no nos gusta en cada una de las situaciones. En la escuela, en el barrio, en la fábrica, en el partido político, en la iglesia, en el club deportivo, en la mesa familiar. La política atraviesa todas y cada una de nuestras relaciones humanas. Y no está mal reconocerlo, al contrario hay que decirlo. Somos sujetos políticos, por supuesto, porque tomo partido. Me puedo equivocar. Nuestra capacidad y generosidad ante esto es reconocer que cuando nos equivocamos, pero no implica correrse. Ah, no, yo no me meto, yo no me importa nada, esto está todo mal, entonces otro decide por vos. Anulamos la política cuando dejamos que otro, a quien no conocemos, decide por uno. Decide que es bueno, que es lindo, que es importante para la vida de uno. Y ese otro, por lo general, está atrás de una pantalla. Entonces viene la nata y nos explica la vida, nos dice qué hay que hacer, o la señora de los domingos, y entonces, claro, no, pero lo dijo Milton. Claro. Entonces, ¿cómo no va a ser real si salió en la televisión? Entonces, recuperar, te diría, la idea de que nuestras acciones están atravesadas por la política, porque la política es una energía social que nos invita permanentemente a tomar partido, porque no nos dan lo mismo las cosas. Ejemplos cotidianos, 20.000, qué sé yo. El otro día me mandaron, un amigo me mandó una foto de WhatsApp que me gustó. Puso la servilletita del bar, no dejó propina porque estaba puesto TN. ¿Les habrá llegado? Empieza a circular. Resistencia silenciosa. Y así un montón de otras, ¿no? Es una manera de decir, bueno, no me da lo mismo este bar, tomo café que es muy rico. Pobre, la liga, el pobre mozo, ¿no? Que siempre le empieza ligándole la voz más débil. Pero bueno, desde el punto de vista de un mensaje. Entonces, eso es un acto político. Discutir en la mesa familiar. Estoy de acuerdo con la diversidad de género y esto con lo otro. Jóvenes con los padres. Discusión típica en una mesa. Bueno, es un acto político. Discutir sobre qué tipo de educación queremos.
discutir sobre el consumo que hacemos, las prioridades de consumo de la familia. Son decisiones y cuando uno decide, está actuando políticamente. Carlos Vila, me acuerdo ahora, porque él me mencionó que había estado aquí dando una charla, a mi juicio el politólogo más importante que tenemos en nuestro país. Carlos Vila en su libro empieza, se llama El poder y la política, dice, los hechos sociales son controversiales. ¿Qué significa que son controversiales? Que admiten más de una opinión. Florero es lindo. Y usted dice, no, horrible, las flores parecen de plástico, o son de plástico. Y otro dice, no, a mí no me gusta porque me molesta, no me deja ver tranquilamente. Y otro dice, no, ¿por qué no pusieron flores más? Empezamos a hacer controversial un hecho menor. ¿Por qué con flores? Bueno, por ejemplo, ahí está, ¿ves? Entonces, los hechos sociales son controversiales porque admiten más de una interpretación. Ergo, si son controversiales, son políticos. Carlos Vila, ¿qué nos está diciendo? Todo hecho social es político. Recién hablabas de paraísos fiscales, es decir, Argentina no está en esto. Bueno, hoy en día con el tema de... No aparece grande circulito. Hoy en día, Mi mapa es del 2014, hay que actualizar. Lo tengo que actualizar. Hoy, con el tema del blanqueo, han entrado, de ahí dicen 100.000 que era plata negro, plata robada, plata lavada, que está entrando, está siendo perdonada. ¿A quiénes? A los mismos que sancionaron la ley. Eso se parece mucho a un crimen perfecto. Sí. Pero seguro que todos los que estamos acá lo estamos viendo, pero la mayoría de la sociedad no. Todos hablan de que es algo muy positivo, que bien, que este blanqueo es mucho más grande que el blanqueo que se hizo antes. No me dicen, no. El blanqueo que se hizo antes era sobre la tenencia en dólares. Ahora se está blanqueando plata sucia, plata lavada. Y recién hablaba de la resistencia silenciosa. ¿Hay algo más que se pueda hacer para hacer ver al resto de la sociedad este crimen que nos están haciendo a todos? Debatir permanentemente en los ámbitos donde estemos, desde la mesa familiar hasta los foros de amigos, hasta el aula. El aula es un lugar excepcional para esto. Votar adecuadamente. No estaría mal que pongamos bien el voto. Hay mucho para hacer, claro. Organizarnos, militar, trabajar, defender, salir a la calle, solidarizarnos con las causas de otros, romper con nuestro individualismo / egoísmo. Eso es fundamental. Se movilizaron los maestros, bueno, pero yo no sé, eso no me importa. Se movilizaron los otros sectores que están peleando por los alquileres, bueno, yo soy dueño de mi casa, no estoy en esa lógica. Solidarizarnos con las luchas de otros porque entonces después vamos a pedir al otro que se solidarice con la nuestra. Ahí es donde comenzamos a fortalecer vínculos sociales. La calle es un espacio protagónico fundamental de la democracia protagónica. Claramente. Entonces, la calle es un lugar, hay que pensar en la democracia más en los espacios abiertos y no en los cenáculos cerrados, porque en los cenáculos cerrados nadie sabe qué negociaron ahí, que por lo menos estamos fuera de eso. Mientras estemos fuera, apostemos a hacer democracia en los espacios abiertos. Entonces yo creo que todo eso, resistir silenciosamente, decía, organizando algunos grupos para que no se caigan tanto, para amortiguar su caída, dar las discusiones en los ámbitos que le podemos dar, movilizarnos por causas que creemos justas, votar adecuadamente, bueno, varias cosas. Expandir nuestras voces, animarnos, los medios alternativos, los que quedan, cumplen ese rol, las redes bien usadas, en fin, no, yo creo que sí, que hay mucho para hacer, pero creo que en general se hacen esas cosas, ¿no? Animarnos a creer que eso sirve, me parece que eso es más importante, porque esas cosas van ocurriendo, pero animarnos a creer que ese es un camino, porque la trampa en la que podemos caer es decir, bueno, pero esto es todo chiquitaje, lo real, lo importante nos queda muy lejos. Es que la manera de acercarnos a eso que nos queda muy lejos es justamente abonando este camino cotidiano. Si no, nos va a quedar siempre lejos.
Pienso por ahí, ¿no? Ayer y nomás. El tema cultural, estoy de acuerdo con vos en el tema de la transformación es cultural, no de batalla. Para pensar un saber situado, digamos, como estamos planteando ahora, ¿cómo hacemos cuando hay una sociedad donde no hay la misma realidad que Bolivia o Ecuador, digamos, donde no hay una cultura de pueblo originario arraigada, y donde se ocuparon de ocultarnos todos estos valores ancestrales, toda esta cuestión histórica de la Argentina, digamos? ¿Se trata de una reconstrucción cultural a nivel nacional quizá o local? Y en este sentido, ¿qué rol le otorgan al Estado, digamos, en todas sus dimensiones, en esta reconstrucción cultural, digamos, que tenemos que hacer? Muy bueno. Difícil, che. Yo pensé que se habían acabado las preguntas difíciles. No, a ver, situado no es patrimonio de los pueblos originarios, ¿no? Está muy bien lo que decís, pero situado ni siquiera es algo territorialmente localizado, sino culturalmente arraigado. La primera definición que yo diría, situado es algo culturalmente arraigado, es decir, que respeta una cultura. Nosotros como argentinos tenemos rasgos fuertes de nuestra cultura que hay que recuperar. Argentina fue en algún momento un país emblemático en sus expresiones de mutualismo y de cooperativismo, puede decir algo, de asociativismo. Desde distintas partes del mundo se miraba acá. O sea que venimos de una tradición donde no es puramente individualista. Ha habido de otras formas de hacer. Hay rasgos de nuestra cultura que demuestran fuertes lazos de solidaridad. Hay identidades que tienen que ver con lo amistoso, con lo cercano, con la proximidad, la forma de saludar, con los afectos, con los símbolos que dotamos a las cuestiones. A eso me refiero, ¿no? Recuperar, y eso sí está en los territorios. Nuestras formas de relacionarnos, nuestras formas de entender, nuestras formas de comunicarnos, de hacer. Y a su vez, dotándolo, como decía antes, de fuertes decisiones, de creer que ese camino vale. Negar lo otro no. El pensamiento situado no es un pensamiento que quiera dominar. Me refiero, no está dando una lucha por una nueva dominación. Vamos a reemplazar el eurocentrismo por la situacionalidad del pensar. No, es una lucha por que se reconozca que hay otras formas de ver y de hacer. Es una lucha por la pluralidad de voces, expresarlo de esa manera. Vos decías, el Estado tiene un rol, pero claro que tiene un rol, en los planes de estudio, en el rescate de voces, en las formas como nosotros damos algunas discusiones. Ejemplo, lo charlaba con, no sé cómo, con Federico, lo charlaba, ahora salió, antes de venir acá. En mi facultad estamos dando una discusión por el plan de estudio en la ciencia política. Lleva 20 y pico de años el plan de estudio en ciencia política. A mi juicio, el plan de estudio ha derivado, se ha deformado en una enorme carga teórica. Su epistemología indica que la teoría siempre es más importante que la práctica y la distancia es enorme. Entonces formamos a nuestros alumnos para que tengan todo un marco conceptual amplísimo, pero desconozcan lo que pasa a 2 cuadras de la facultad. Y a su vez ese marco conceptual es predominantemente eurocéntrico. Alguna vez hice el ejercicio, ¿cuántos autores europeos y latinoamericanos hay? La distancia es de mínima 10 a 1. Pero a su vez de ese 1 latinoamericano que aparece de vez en cuando, por lo general reproduce lógicas del centro. Y aparecen algunas voces que indican lo contrario. Yo tengo una materia optativa en 5º año. Y por supuesto damos estas cosas y estas discusiones, ¿no? Nos hemos ido animando con el tiempo a enfatizar el discurso y demás. Y claro, pero los alumnos que llegan son unos pocos. Por lo general llegan los que tienen más compromiso militante en cualquier fuerza política, porque tienen ganas de escuchar otras cosas. Aquel alumno que tiene más ganas de sacarse de encima una última materia, porque ya quiere terminar la carrera, 5º año, en general esquiva.
Entonces es una voz limitada. Pero nos animamos a decir eso, damos discusiones, algunos martillamos la cabeza, preguntas básicas. Tienen que hacer su tesina de investigación. ¿Cuál es tu pregunta de investigación? ¿Cómo, profesor, me lo repite? ¿Cuál es tu pregunta de investigación? No entiendo, yo quiero hacer una... Y entonces te tiro una cosa larga, así grandilocuente, teórica. No, vos me estás dando una especie de título que ni siquiera tiene forma de título. Tu pregunta, ¿qué es lo que querés investigar? Además, les cuesta definir eso, porque no han aprendido metodología y porque no han hecho acciones concretas. Bueno, empezamos a dar estas voces, estas discusiones. Lo tengo que decir en voz baja, lamento que, en esto sí lamento que esté grabado, no lo pase mucho, pero hemos dado una discusión con las autoridades y parecería ser, todavía no está firmado, que en el nuevo plan de estudio, este enfoque territorial, política y territorio, la materia, va a pasar a ser obligatoria anual de segundo año. Es decir, actualmente es electiva cuatrimestral de quinto año. Es un cambio tremendo, porque ya es obligatoria, es anual, vamos a tener tiempo para discutir. Yo le aseguro que tengo una alegría. Yo tengo una alegría que si esto se logra plasmar, es una pequeña batalla silenciosa que hemos ganado. Y después, por supuesto, en este tipo de foros nos tendremos que retroalimentar para ver qué cosa es más fuerte decir. Ahí tenemos que hacer estos intercambios. Ustedes tienen una carrera ya formada de este tipo. Los docentes y los alumnos y las autoridades tienen que ser los encargados de permanentemente resignificar los contenidos. Yo creo que ahí esta carrera, esta universidad tiene mucho para decirnos a todos respecto de cuál es el enfoque que se le quiere dar a los agentes de desarrollo local. No perdamos esas oportunidades. Ahí es donde logramos capturar parcelas de lo estatal para institucionalizar y legitimar nuestras voces. Creo que hay mucho por hacer en ese sentido. Lo que hoy hablábamos con los docentes secundarios, me parece que encuentros como el que acabo de venir son importantes en ese sentido. Ojalá se logre plasmar eso que yo noté que con bastante énfasis se trataba de transmitir desde quienes convocaron ese encuentro. Pensar en proyectos educativos productivos de base local, pero no bajo la lógica del mercado para hacer productos competitivos, sino para demostrarle a los alumnos que cuanto más se vinculan con su territorio, generan nuevos aprendizajes que los hacen mejores personas y mejores profesionales. Esas son las batallas. Si nosotros creemos que esas pequeñas, grandes cosas son importantes, y bueno, entonces nos sentimos con más fuerza. Bueno, estamos peleando. ¿Cómo que no? No hay ninguna pregunta más, vemos. Bueno, dos cosas finales. Uno, trate el saludo de la decana, Elizabeth, que me pidió específicamente que agradecerte que puedas venir a compartir, y en realidad yo quería terminar con tres agradecimientos. Uno, el primer agradecimiento es tu siempre generosidad para compartirnos el saber y estar dispuesto a venir después de 2 días de mucho laburo en el interior del interior y venirte y compartir un rato más con nosotros. Entonces, primero agradecerte esa generosidad de siempre. Y la segunda, me parece que nos llevamos una interpelación muy fuerte a ser protagonistas, ¿sí? Me parece que eso es para nosotros también un envión importante. Y el tercer agradecimiento es esto de los que trabajamos en desarrollo, nosotros ahí nos peleamos con las otras carreras que están acá. Esto siempre nos motiva, una charla de esta nos motiva fuertemente a seguir construyendo sentido de desarrollo, ¿sí? Y el sentido que debemos construir fuertemente desde la comunidad de desarrollo. Me parece que en eso sí tenemos bastante consenso, es el sentido que vos estás planteando. Entonces, la verdad que agradecer porque nos fortaleces como comunidad y nos fortaleces como universidad. Bueno, muchas gracias.